Bienvenidos a la última sesión de nuestro curso básico en Vigilancia Tecnológica. Esta sesión estará enfocada principalmente en el tema de patentes. Buscaremos presentar los conceptos básicos sobre patentes y cuáles son las principales fuentes de información a las que podemos acudir cuando queramos información sobre patentes en especial. Vamos a iniciar entendiendo entonces qué es una patente. Bueno, una patente es un título que reconoce a un individuo o a una empresa la autoría de una invención y el derecho a explotarla en exclusiva durante un periodo de tiempo. Generalmente es un periodo de 20 años desde la solicitud de registro. Esto impidiendo a otros su fabricación, su venta o su utilización sin el consentimiento del titular de la patente. También podemos decir que una patente es un título de propiedad otorgado por el gobierno de un país que da a su titular el derecho a impedir que otros realicen las acciones de fabricación, venta y o utilización comercial. Finalmente podemos afirmar que es un derecho negativo que otorga el derecho de excluir a otros, como lo mencionábamos anteriormente, la fabricación, la utilización o la introducción de el producto o procedimiento patentado en el comercio. En este caso, los titulares de las patentes tendrán asimismo el derecho de cederlas o de transferirlas por sucesión y de concertar contratos de licencia o explotación. Aunque un titular tenga en su poder la patente, él mismo también tiene el derecho a cederlo o a negociar con las demás personas su replicación. La patente se puede referir a un procedimiento nuevo, un aparato nuevo, un producto nuevo o un perfeccionamiento y mejora de los que mencionamos anteriormente. Las patentes protegen la creatividad y recompensa de las inversiones realizadas para desarrollar nuevas invenciones. Es lo que se denomina como un conocido retorno a la inversión. Sin embargo, la información técnica de la patente se pone a disposición del público para generar conocimiento, constituyendo así una fuente de información fundamental en todos los campos de la tecnología. ¿Qué queremos decir con esto? Que a pesar de que una persona no pueda ni fabricar, ni vender, ni utilizar de manera comercial la patente, nosotros como titulares estamos en la obligación de generar o de transferir el conocimiento de nuestra patente. Información que es realmente secreta no se menciona, pero estamos en la obligación de dar a conocer las características generales de nuestra patente. Según el artículo 4.1 de la Ley 24 de 2015, que es la que rige las patentes deben cumplir una serie de requisitos y dice que son patentables en todos los campos de la tecnología las invenciones que sean nuevas, que impliquen una actividad inventiva y que sean susceptibles de aplicación industrial. Revisemos a profundidad estos requisitos. Cuando hablamos de novedad, la invención debe presentar un elemento de novedad, es decir, una característica nueva que no forme parte del cuerpo de conocimientos existentes en su ámbito técnico. Ese cuerpo de conocimientos se llama estado de la técnica. Se considera que una invención es nueva cuando no esté comprendida en el estado de la técnica, es decir, que no ha sido hecha accesible al público por ningún medio ni en ningún lugar del mundo. Y esto es con fecha anterior a la presentación de la solicitud de la patente en el registro de la Oficina de Patentes. ¿Qué queremos decir? Que la patente va a tener un requisito de novedad y que se puede considerar nuevo siempre y cuando, desde la fecha en la que nosotros presentemos la solicitud de la patente, no se haya divulgado información sobre esta invención. Otro de los requisitos que comprende el artículo de la ley es la actividad inventiva. Y dice que se considera que una invención implica actividad inventiva si aquella no resulta del estado de la técnica de una manera evidente para un experto en la materia. La exigencia de este requisito pretende pues que no se pueda patentar aquello que si bien no es conocido por el público, resulte obvio o digamos pueda resultar deducido por cualquier experto con conocimientos en el sector concreto de la técnica. ¿Esto qué quiere decir? Que a pesar de que nosotros no demos a conocer información de nuestra invención
Si llega algún experto en el tema de nuestro sector de la invención y nos dice o les dice a la oficina de patentes cuando se realice la evaluación de la invención que eso es algo realmente obvio, que no tiene nada de novedoso, que las personas lo pueden deducir simplemente, no se va a considerar como una invención y no podría ser patentada. Y finalmente, dice que uno de los requisitos es la aplicación industrial. Y dice que se supone que el objeto de una invención puede ser fabricado o utilizado en cualquier clase de industria, incluida la agrícola. Es decir, que nuestra invención debe estar en la capacidad de replicarse, debe estar en la capacidad de entrar a la industria, no simplemente tiene que ser una patente de papel. Por otro lado, también se afirma que las patentes son derechos territoriales. Por lo general, tienen validez en el país o en la región en la que se ha presentado la solicitud y se ha concedido pues dicha patente. Esto es de conformidad con la normatividad que se rige en el país o en la región. Sin embargo, puede presentarse solicitudes en oficinas regionales de patentes, por ejemplo la EPA, y solicitudes internacionales en virtud del Tratado de Cooperación en materia de patentes gestionado por la OMP. ¿Esto qué quiere decir? Que a pesar de que nuestra patente, cuando la presentemos, digamos acá a nivel nacional, simplemente va a estar protegida en Colombia, nosotros podemos hacer todo el procedimiento si presentamos nuestra solicitud a oficinas ya sean regionales, a nivel, digamos, Latinoamérica, o en oficinas de otros países a nivel internacional donde nosotros queramos que nuestra invención sea protegida. Miremos entonces que existen dos tipos de patentes. La primera patente es la patente de invención. Y esta patente de invención es un derecho exclusivo que se concede por parte del Estado al creador de una invención, por la cual se impide a terceros no autorizados realizar actos de fabricación, de uso, de comercialización, de oferta para la venta, o también podríamos tener en cuenta importación del producto que sea objeto de esta patente o bueno, de esta restricción. Protege realmente todo nuevo procedimiento, un método de fabricación, alguna máquina, un aparato, un producto o una nueva solución técnica. Esto lo realiza por un tiempo máximo de 20 años contados a partir de la fecha de publicación o de presentación, perdón, de la solicitud. También tenemos que tener en cuenta que para mantener vigente esta patente, o en su caso, si no nos han otorgado la patente, la solicitud de patente, se deben pagar anualidades por años adelantados, cuyo vencimiento se cuenta desde el último día del mes en que fue presentada la solicitud. La falta del pago de alguna de las anualidades produce la caducidad en pleno derecho, es decir, que que si nosotros no realizamos los pagos oportunos de estas anualidades, nuestra patente simplemente no va a continuar en el proceso, no va a ser revisada y pues en dado caso pues no va a ser concedida. Por otro lado, tenemos la patente de modelo de utilidad. La patente de modelo de utilidad es un privilegio que le otorga el Estado al inventor como un reconocimiento a su inversión y esfuerzos realizados. Son aquellas invenciones que consisten en una nueva forma, configuración o disposición de elementos de un artefacto, una herramienta, un instrumento, un mecanismo o de pronto otro objeto que permita una mejor o un diferente funcionamiento, utilización o fabricación de algún objeto que lo incorpora, es decir, una parte de un objeto más grande. Esto siempre y cuando proporcione alguna utilidad o alguna ventaja en cuanto a la parte técnica. De igual manera, este tipo de patentes protege toda nueva forma, configuración o disposición de elementos, como lo había mencionado anteriormente, y el término de protección de las patentes de módulo de utilidad es de máximo 10 años, contados igualmente a partir de la fecha de presentación de solicitud. Igualmente, como en el caso de la patente de invención, también se tienen que cancelar anualidades para mantener vigente la patente o, en su caso, la solicitud de patente.
No se pueden otorgar como modelos de utilidad, digamos, los procedimientos o obras plásticas, también obras arquitectónicas o, digamos, todos los objetos que tienen únicamente un carácter estético. Ahora bien, cuando ya nos otorgan a nosotros la patente, el titular de la patente puede realizar las siguientes acciones. Primero, puede autorizar o conceder una licencia a terceros para que utilicen su invención, de conformidad con unas condiciones mutuamente convenidas. Es decir, cuando a nosotros nos otorgan la patente, nosotros tenemos el poder y estamos en la capacidad de ceder una licencia a terceros para poder realizar, digamos, comercialización de nuestra patente. De igual manera, podemos ceder el derecho de la invención a un tercero, es decir, que se convertirá en el nuevo titular de la patente. Si nosotros realmente no queremos que la patente esté bajo nuestro nombre o llegamos de pronto a algún acuerdo, hacer algún tipo de negociación, podemos ceder a un nuevo titular la patente en mención. Además, también toca tener en cuenta que el titular de una patente tiene todo el derecho a decidir quién puede utilizar la invención y durante qué tiempo de protección. Ahora ustedes se preguntarán de por qué es importante conocer sobre las patentes, o sea, qué necesidad, aparte de ya conocer sobre los artículos científicos, poder empezar a hacer una búsqueda de patentes. Pues primero, porque no nos vamos a inventar lo que ya está inventado. Primero, ya sea que esté patentado o que esté en proceso de solicitud de patentación. De igual manera, este tipo de información es confiable, o sea, lo que vamos a encontrar en las fuentes de información de patentes es información verídica que nos va a permitir de pronto continuar por un camino erróneo. De igual manera, pues nos va a permitir innovar, porque vamos a entonces si nuestra idea realmente ya se encuentra en proceso de patentación con alguien más, podremos generar nuevas ideas o enfocar nuestra idea de pronto con un objetivo diferente. Y de igual manera, o finalmente podemos decir que nosotros podemos, si conocemos sobre las patentes, podemos proteger una idea con proyección. Es decir, nosotros tenemos una invención, hacemos una búsqueda de patentes, revisamos y nos damos cuenta que realmente no existe algo como lo que estamos o como lo que hemos inventado. Entonces podemos realizar todo el proceso de patentación para ser nosotros los que empecemos a comercializar este tipo de información o de ideas. De igual manera, también podemos decir que tenemos que tener presente el por qué es importante buscar patentes. Entonces, digamos, la primera característica que podemos mencionar es que describen tecnologías o productos concretos o con aplicaciones concretas. Si nosotros ya encontramos una solicitud de patente o una patente concedida, en la patente nos van a dar toda la información hasta donde sea posible, que no de pronto no ponga en riesgo la información importante de la patente. También es importante buscar patentes porque el carácter de novedad de una patente hace que más del 70% de la información recogida en patentes no sea publicada en ningún otro medio. Es decir, cuando nosotros buscamos información de patentes, esa información que nosotros estamos encontrando ahí probablemente no va a ser encontrada en ninguna otra fuente de información. Por lo que hemos hablado de que la información se tiene que proteger para poder realizarse el proceso de patentación. También podemos decir que es importante buscar patentes porque el documento es estándar en todo el mundo. Es decir, que si se ha patentado en distintas partes del mundo, el documento o la información que se presenta es estándar y es la que se maneja a nivel mundial. Tenemos la posibilidad de seguir la tecnología de las empresas que están manejando, o sea, que están como a la vanguardia y están desarrollando constantemente tecnologías. Nos permite ver la línea de desarrollo o cómo va creciendo nuestra competencia y además nos permite identificar posibles proveedores o posibles competidores que de pronto no teníamos en nuestro mapa o en nuestro radar. Ahora vamos a mirar un poco de las fuentes de información que podemos revisar pues, para la búsqueda de patentes. Recordemos que para utilizar o para realizar búsquedas en este tipo de fuentes de información y que estas búsquedas sean de pronto un poco más efectivas que colocar simplemente una palabra,
tenemos que utilizar los operadores booleanos que hemos visto en sesiones anteriores, es decir, el AND, el OR o el NOT. Mediante la estructuración de ecuaciones que de pronto no necesariamente tienen que ser tan estructuradas, sino que contengan información no tan básica como una palabra, nuestras búsquedas y los resultados que encontremos van a ser de pronto un poco más efectivos. Entonces, digamos, revisando una de las primeras fuentes de información, encontramos SpaceNet. SpaceNet es una base de datos con cobertura mundial y con funciones de búsqueda. Ofrece acceso gratuito de información sobre invenciones o sobre desarrollos tecnológicos que se hayan patentado o se hayan solicitado desde 1782 hasta la actualidad. De igual manera, es accesible para principiantes y para expertos, es decir, no es que simplemente si no sabemos hacer o estructurar ecuaciones de búsqueda, entonces no vamos a poder buscar, no, podemos realizar búsquedas. Y se actualiza diariamente. Contiene datos sobre más de 120 millones de documentos de patentes de todo el mundo, esto es a nivel mundial. Y la información de respaldo puede ayudar a comprender si se ha otorgado una patente o si de pronto aún está protegida o definitivamente ya pasó su tiempo de protección. También podemos utilizar esta base de datos, pues primero, para buscar y encontrar publicaciones de patentes. También podemos traducir automáticamente los documentos de patentes porque muchas de las patentes vienen en su idioma original del país. Por lo general están en inglés, pero también podemos encontrar patentes que estén en portugués, en alemán, en francés, en japonés. Entonces, esto nos permite la plataforma. Nos hace o nos permite seguir el proceso o el progreso de las tecnologías emergentes y también nos permite como identificar qué están desarrollando nuestros competidores, como habíamos revisado anteriormente. Otra de las fuentes de información o de las bases de datos que podemos utilizar se llama Invenis, que es las invenciones en español. Esto es una base de datos de patentes y de modelos de utilidad españoles de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Es como una herramienta que nos permite hacer la búsqueda en esta base de datos. Ofrece datos bibliográficos desde 1826 y cuenta con más de 1 millón de documentos de texto completo desde los 40 años, desde los años 40. En esta base de datos se incluyen tanto solicitudes europeas como solicitudes netamente de España. Esta es una herramienta útil para gestionar estrategias de vigilancia tecnológica, especialmente en patentes, pues como lo venimos trabajando, y pues está desarrollada o es una herramienta que se desarrolló, como les mencionaba, por la Oficina Española de Patentes y de Marcas. Aparte de todo, aunque también, aunque revisemos en la parte europea y española, también nos permite identificar modelos de utilidad o patentes latinoamericanos. De igual manera también podemos encontrar información de diseños industriales simplemente españoles. En esta base de datos, bueno, esta herramienta integra diferentes bases de datos de forma libre y gratuita, es decir, condensa toda la información de bases de datos como lo es Interpad, Clanlin, diseños que contienen diferente información de diferentes partes del mundo. Todas ellas representan recursos importantes también pues, para fortalecer la toma de decisiones informadas sobre todo en propiedad intelectual e industrial. Otra de las bases de datos y de las fuentes de información pues, de las que vamos a hablar es conocida como Latipad, que es un punto de acceso público y gratuito con tecnología de SpaceNet, que fue la que vimos anteriormente. Esto es para búsqueda de información técnica en español y portugués, simplemente. Y son documentos de patentes tanto de América Latina como de España. Es decir, que la información que nosotros encontremos en esta base de datos estará netamente en español y portugués y será de América Latina y España. Esta interfaz y los datos a los que se accede son principalmente resultado del proyecto de cooperación que se inició en el 2013 con la OMPI y con la Oficina Europea de Patentes. En esta base de datos se ha contado con la participación de las Oficinas Nacionales de Propiedad Intelectual,
de los siguientes países, o sea, se cuenta, digamos, con la participación de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Uruguay, Venezuela, República Dominicana, es decir, todo lo que hablamos como Latinoamérica. Todas las oficinas de cada uno de estos países han participado en estos proyectos, entonces la información de esas oficinas está condensada en esta herramienta. Se dice que se cuenta aproximadamente con 2.5 millones de datos bibliográficos y pues que se cuenta con más de 1 millón de imágenes de documentos. Porque los registros de patentes o los documentos que encontremos de patentes, en algunos casos, traen imágenes del diseño o de la invención que se está patentando. Otra de las bases de datos que consideramos una de las más importantes y de las más grandes y más completas es la base de datos de la WIP, que es Patent Scope. Esta base de datos permite la búsqueda de más de 95 millones de documentos de patentes. Esto incluyendo más de 4 millones de solicitudes de patentes internacionales publicadas en virtud del Tratado de Cooperación en materia de patentes. Es por esto que nosotros les decimos que esta es la base de datos más potente que existe porque abarca realmente casi todas las patentes que existen a nivel mundial. Todas esas bases de datos de las que hemos estado hablando son de acceso gratuito, es decir, que nosotros simplemente buscamos con el link que aparece, digamos, acá en el video, o buscamos en Google el nombre de la base de datos, ingresamos directamente y podemos realizar la búsqueda. Finalmente, tenemos a Google Patents, que es el acceso mundial a unos 120 millones de registros de patentes, de un total de 115 oficinas nacionales a nivel mundial. Es decir, aquí está condensada la información de 115 oficinas nacionales de patentes. Pero pues no garantiza una cobertura completa. Es decir, nosotros no nos podemos simplemente fiar de que en Google Patents vamos a encontrar todas las patentes del mundo. Por eso es que nosotros les estamos brindando otras herramientas en diferentes regiones para hacer las búsquedas. Se pueden encontrar o se encuentran resultados desde 1790, pero los textos completos, o sea, con la información completa sobre la patente, se encuentran desde el 2001. De igual manera, pues Google Patents recupera documentos técnicos de Google Scholar, o Google Académico, que es donde buscamos artículos científicos, y Google Books, que es la parte de los libros. Estas son en general como las fuentes de información de acceso libre a las que tenemos para poder revisar patentes. Nosotros queremos pues agradecerles mucho que hayan participado de este curso básico en vigilancia tecnológica. Realmente este es un tema, como les he mencionado en las distintas sesiones, que se va practicando, que de pronto al principio es un poco abrumador, que a medida que uno va practicando y va desarrollando pequeños ejercicios de vigilancia al interior de la organización o pequeños ejercicios de búsqueda de información al interior de la organización, va adquiriendo práctica y nos vamos dando cuenta de realmente de cómo podemos encontrar información importante para nuestra organización. Realmente pues les agradecemos mucho. Cualquier duda, inquietud, comunicación, ustedes conocen, pues ahí está nuestra página web, están nuestras redes sociales, están nuestros datos de contacto. Entonces estamos dispuestos pues a responder cualquier inquietud, cualquier solicitud que tengan. Agradecemos nuevamente y que tengan un feliz día.